Soy José Arroyo y empecé en el 2011, entré en Recibáis y empecé de chofer cogiendo ropa y luego pasé a Yul a formar parte de Formació i Treball y entré en los almacenes con Paco y estuve con Paco una temporada hasta que pasé aquí al taller de muebles y empecé a hacer los PES, los pedidos de entrega social. Y bueno, estuve un par de años o quizás más haciendo esto hasta que pasé a ser responsable de taller. En el equipo de muebles somos 8 personas. Mi trabajo, una vez que llegan aquí, a veces no tienen ni idea de muebles, ninguna, y bueno, empezamos desde cero a enseñarles, bueno, a empezar a montar pequeñas cosas hasta que bueno, empiezan a montar ya muebles más grandes. Cuando ya llevan un año, pues se van de aquí ya con una formación hecha bastante buena de muebles, de montar, arreglar y reparar. Montamos todo tipo de muebles, pero sobre todo montamos los que más son necesarios para una casa de primeras necesidades, como camas, colchones, sofás, mesas, sillas y armarios. Nuestra primera prioridad es tener la zona de PES, que es la entrega social de muebles para las personas que vienen a buscar. Y bueno, cuando vienen a su visita tenemos que tener lo que ellos han venido a buscar, bien sean camas, colchones, cajoneras, y tenemos, al ya saber lo que van a venir a buscar, intentamos tener todo lo que necesitan para que ellos puedan elegir a su gusto o a su medida, a lo que a ellos les encaje. Aparte de la entrega social y venta, también tenemos una parte que es demanda interna, que ahí nos encargamos de facilitarle todos los muebles que nos van pidiendo las diferentes áreas de aquí de la empresa. Una de las cosas que hacemos en demanda interna es también a veces fabricar nuestros propios muebles, porque nos piden muebles a medida. Uno de nuestros principales donantes es IKEA, que bueno, gracias a ellos tenemos pues bueno, casi toda la madera que necesitamos, colchones, sofás. El trabajo que hacemos con IKEA con estas donaciones es emparejar a veces paquetes que están desemparejados y van llegando. Y bueno, repararlos, intentar formar un mueble con otro, recuperar el mueble. Tenemos una zona exclusiva para el reciclaje, que hay desde cartón, electrodomésticos, plásticos, todo tipo de residuos, y nosotros nos encargamos de que cada cosa esté en su sitio y luego llevarlo a la desallería. Intentamos recuperar todo el hierro que se pueda, reciclar el máximo. Es uno de nuestros objetivos, recuperar muebles y generar el mínimo posible de residuos. Lo que más me gusta de mi trabajo es que es muy variado, cada día estamos haciendo una cosa distinta y bueno, hay que improvisar, innovar y bueno, inventar cosas nuevas cada día. Y bueno, me gusta al final porque se ve el trabajo del mueble acabado y bueno, es una de las cosas que me gusta, ver mi trabajo acabado, bien hecho, y que bueno, aparte luego va a la entrega social y va a personas necesitadas, que al fin es la misión, el fin.